Vamos a probar este ukelele. Creo que está desafinado. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hablemos de las pruebas. La prueba demuestra la verdad o la falsedad de algo. De la misma manera, en algún punto de la vida cristiana, Dios va a probar que nuestra fe sea verdadera. Piensa en cuando te hacían un examen. Por supuesto, cualquier prueba presenta un poquito de temor, a veces nos genera un poco de nerviosismo porque no sabemos cuál va a ser el resultado. Pero la Biblia dice que tengamos por sumo gozo, es decir, que tengamos complacencia, que tengamos deleite, que nos sintamos bien cuando nos hallemos en diversas pruebas. Pero, ¿por qué? Porque las pruebas en Dios no son sino para que Él se perfeccione en nosotros. Si somos barro que está siendo constantemente moldeado en sus manos, por supuesto, Él que es el alfarero necesita probar qué tan moldeable es ese barro. Y cuando nos echamos a perder aún en sus manos, Él nos vuelve a construir. Piensa en la prueba más difícil que alguna vez has experimentado en tu vida. Toda prueba requiere un proceso. Se necesita fe y también paciencia. Son dos elementos esenciales de las pruebas. La fe en momentos de enfermedad nos permite creer que hay un Dios que puede sanarnos. En momentos donde hay escasez económica, nos permite entender que hay un Dios del cual dependemos. Cuando deseamos algo con mucho anhelo, y además lo pedimos con mucho fervor, la fe nos hace entender que en su momento y bajo su voluntad, ese deseo, esa petición va a ser contestada. Primera de Pedro 1:7 compara a la fe con el oro. Y ahora bien, si nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, estimada ante los ojos de Dios, claro que también será sometida a altas temperaturas. Porque es en las altas temperaturas donde el Señor comprueba qué tan verdadero, qué tan íntegro, qué tan genuina es nuestra fe. Pero ojo, no es lo mismo la tentación que la prueba, porque Dios no puede ser tentado ni tienta Él a nadie. Nosotros, por nuestra concupiscencia, es decir, por el deseo exacerbado de complacer a nuestra carne, caemos en la tentación. El enemigo también puede presentar tentaciones, pero Dios no tienta a nadie. Claro que pasar por la prueba requiere un proceso, pero en medio de eso a veces nos impacientamos. Es necesario que tengamos paciencia. La paciencia es la facultad de saber esperar. Es sinónimo de perseverancia, de resignación, de conformidad. Además, cuando nosotros vamos al médico, recordemos que nos ponen en una sala de espera y dejamos que el médico, el doctor, haga lo que tenga que hacer con el paciente. A veces nosotros mismos somos los pacientes y es necesario que le señalemos, me duele aquí, me duele acá, me pasa esto, para que él pueda hacer su trabajo. De la misma manera, Dios trabaja con nosotros. A veces nos toca sentarnos en la sala de espera, pero hay otras veces en las que el Señor nos involucra en el proceso, nos hace hablar con Él para expresarle en qué estamos fallando, qué estamos menguando, para que Él se perfeccione en nosotros. A Dios le agrada que seamos íntegros. Dios siempre querrá mejorar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. En el capítulo 5 de Daniel, en el verso 27, Daniel está interpretando una escritura que el rey Belsasar había visto en la pared. La palabra tekel significaba, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Es decir, que a Dios no le gusta lo incompleto, a Dios no le gusta la falta de integridad. Dios siempre busca que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad, que con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, le podamos ser fieles. Todos hemos pasado por momentos que van a probar de qué estamos hechos, pero no tenemos nada de qué gloriarnos. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Más adelante, en el capítulo 12, Pablo expresa que cuando Él es débil, entonces Él es fuerte. ¿Por qué?
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En nosotros habita el Espíritu de Dios, el que nos hace capaces de soportar la prueba, el que nos hace fuertes, porque ciertamente nuestra carne es débil, pero el Espíritu de Dios es fuerte en nosotros. Entonces, cuando nosotros creemos no soportar una prueba, cuando nosotros creemos que la adversidad está siendo demasiado grande, que quizá nos vamos a rendir, que quizá vamos a menguar, que quizá vamos a volver atrás, entonces ahí es cuando el poder de Dios se perfecciona en nosotros, porque somos capaces de reconocer nuestra humana debilidad. Somos capaces de reconocer que sin Él nada podemos. Y ahí es cuando entonces el poder de Dios se enfrenta con nuestra carne, con nuestra debilidad y dice, no te preocupes, porque si tú no puedes, yo sí puedo.